José Ortega Cano, una figura emblemática del mundo taurino español, nació el 27 de diciembre de 1953 en Cartagena, Murcia. Desde muy joven mostró una inclinación por el arte del toreo, un talento que lo llevaría a convertirse en una de las grandes figuras del toreo en las décadas de los años 80 y 90. Pero su vida no solo se ha definido por los ruedos, sino también por sus relaciones personales, sus tragedias y sus apariciones mediáticas, conformando un relato lleno de luces y sombras. Ortega Cano se formó en la Escuela Taurina de Madrid, donde demostró rápidamente su destreza con el capote y la muleta. A los 18 años tomó la alternativa en Zaragoza, un momento crucial en su carrera, donde recibió la alternativa de manos del torero José María Manzanares, otro grande del toreo. Desde entonces, su nombre comenzó a resonar en los carteles más importantes de las plazas de España, destacándose por su estilo clásico y elegante, un toreo de pureza y temple que lo llevó a ganarse el respeto y la admiración del público. En los años 80, Ortega Cano alcanzó la cima de su carrera profesional. Su toreo sobrio y técnico le valió un lugar privilegiado entre los grandes maestros del toreo, llegando a compartir cartel con figuras de la talla de Paquirri, Espartaco y Curro Romero. Fue una época de éxitos rotundos, pero también de rivalidades intensas que avivaban el interés del público y los medios de comunicación. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Rocío Jurado, la famosa cantante y actriz española. La pareja se casó en 1995 en una boda que acaparó las portadas de todas las revistas del corazón. Juntos, formaron una de las parejas más mediáticas del país, un matrimonio marcado por la devoción mutua y la exposición constante en los medios. Rocío Jurado fue un pilar fundamental en la vida de Ortega Cano, aportándole estabilidad emocional y compartiendo con él momentos de gloria y adversidad. La enfermedad y posterior fallecimiento de Rocío Jurado en 2006 supuso un golpe devastador para Ortega Cano. La pérdida de su esposa marcó un antes y un después en su vida, dejando un vacío difícil de llenar. A partir de ese momento, su vida se vio envuelta en un torbellino de dificultades y controversias, incluyendo problemas financieros y enfrentamientos familiares que pusieron a prueba su resistencia emocional y su imagen pública. En 2011, un trágico accidente de tráfico protagonizado por Ortega Cano acabó con la vida de Carlos Parra, un hecho que conmocionó a toda España y que llevó al torero a enfrentarse a un juicio mediático y judicial. Fue condenado a 2 años y medio de prisión por homicidio imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol. Durante su estancia en prisión, Ortega Cano experimentó un profundo proceso de reflexión y arrepentimiento, un periodo que lo marcó profundamente y lo llevó a replantearse su vida. Tras cumplir condena, el torero intentó reconstruir su vida y recuperar su imagen pública. En 2018, contrajo matrimonio con Ana María Aldón, con quien tuvo a su hijo José María. Sin embargo, la relación estuvo marcada por altibajos, diferencias y tensiones familiares que no tardaron en hacerse públicas. A lo largo de los años, Ortega Cano ha sido un habitual en los programas del corazón, donde ha intentado defenderse de los constantes ataques y polémicas que han rodeado a su figura. Actualmente, Ortega Cano continúa lidiando con la presión mediática y los conflictos familiares, intentando encontrar la paz y estabilidad que tanto anhela. A sus 71 años, sigue siendo una figura relevante en el panorama social español, un hombre que ha vivido intensamente, saboreando el éxito en los ruedos y enfrentando los reveses más duros de la vida con entereza y resiliencia. Pero más allá de los escenarios mediáticos, Ortega Cano ha tratado de redimir su imagen a través de actos de solidaridad y reconciliación. En varias entrevistas,
ha expresado su arrepentimiento por el trágico accidente de 2011 y ha buscado formas de contribuir a la sociedad, apoyando iniciativas benéficas y colaborando con organizaciones de ayuda a víctimas de accidentes de tráfico. Estas acciones han sido interpretadas por algunos como un intento de redimirse ante la opinión pública, mientras que otros han cuestionado la sinceridad de sus intenciones. En el ámbito familiar, Ortega Cano ha intentado mantener una relación cercana con sus hijos, especialmente con Gloria Camila, hija que adoptó junto a Rocío Jurado. Sin embargo, las tensiones con otros miembros de la familia, incluyendo a Rocío Carrasco, han sido objeto de constantes disputas y enfrentamientos en los platós televisivos. Estos conflictos han dejado al descubierto las heridas no cicatrizadas tras la muerte de Rocío Jurado y las diferencias irreconciliables entre algunos miembros de la familia. En los últimos años, Ortega Cano ha expresado su deseo de retirarse de la vida pública y centrarse en su familia y en su salud. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen de las polémicas, los medios de comunicación continúan siguiéndolo de cerca, buscando cada declaración o gesto que pueda generar titulares. Ortega Cano, un hombre marcado por el éxito, el dolor y la controversia, sigue luchando por encontrar un equilibrio entre su pasado y su presente, intentando escribir el último capítulo de su historia con dignidad y serenidad. Ortega Cano, entre el toro y la tempestad. En la Andalucía del sol ardiente y los pueblos blancos, donde el arte y la tragedia suelen ir de la mano, nació un hombre destinado a vivir entre los extremos de la gloria y la pena. José Ortega Cano, torero de raza y figura icónica del toreo clásico, no solo escribió su historia en las plazas, sino también en los periódicos del corazón, donde su vida se convirtió en una novela de capítulos inesperados, de amores intensos, pérdidas desgarradoras y resurrecciones imposibles. Fue en los años 80 y principios de los 90 cuando Ortega Cano alcanzó la cima. Alternó con figuras como Curro Romero, Paco Ojeda o Manzanares. En las plazas más importantes de España y América, su nombre brillaba con letras de oro. Sevilla, Madrid, México, Bogotá, en todas dejaba huella. Cada pase suyo era un poema de valor y arte. En 1986 tomó la alternativa de manos de Ángel Teruel y bajo el testimonio de Manzanares. Desde entonces, se convirtió en figura indiscutible. Su nombre no faltaba en ninguna feria. Era querido por los públicos y respetado por sus compañeros. Aunque no era un revolucionario del toreo, era un estandarte de la ortodoxia, del buen gusto, de la seriedad. Pero el mundo del toro, tan lleno de pasión, también tiene su dosis de tragedia. En 1984 sufrió una grave cógida en la plaza de Zaragoza, que lo tuvo al borde de la muerte. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero volvió a los ruedos, más fuerte, más sabio, más consciente de lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte. El amor de su vida, Rocío Jurado. Si hubo un antes y un después en la vida de Ortega Cano, ese fue sin duda el día que conoció a Rocío Jurado, la cantante más grande de España. La chipionera, la más grande, y el torero, el caballero de luces, se enamoraron perdidamente. Su relación fue como un cuento de hadas a la española, llena de intensidad, pasión y un aura de leyenda. Se casaron en 1995 en Yerbabuena, la finca que compraron juntos. Fue una boda digna de reyes, retransmitida por televisión, seguida por millones de españoles. Ortega Cano se convirtió así no solo en un ídolo taurino, sino también en personaje del corazón, aunque siempre mantuvo una actitud discreta y educada frente a la prensa. Con Rocío vivió los años más estables de su vida. Adoptaron 2 hijos, Gloria Camila y José Fernando, y formaron un hogar lleno de amor. A pesar de la exposición mediática, siempre mantuvieron una imagen sólida, unida. Ella, estrella en los escenarios, él, torero retirado convertido en ganadero y empresario. La enfermedad y la pérdida. Pero el destino, siempre caprichoso, quiso golpear duro a Ortega Cano. En 2004, Rocío fue diagnosticada con un cáncer de páncreas.
La noticia sacudió a toda España. Ortega Cano se convirtió en su principal apoyo, acompañándola a Houston, a Madrid, a cada tratamiento, a cada operación. Nunca se separó de ella. La enfermedad fue cruel. Tras años de lucha, Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006. España entera lloró su muerte. Pero nadie tanto como Ortega Cano. Aquel día se le rompió el alma. Se le apagó la luz. La muerte de Rocío fue un golpe del que, según él mismo ha reconocido, jamás se ha recuperado del todo. Desde entonces, su vida entró en una espiral extraña. Intentó seguir adelante por sus hijos, por la promesa de cuidar el legado de Rocío. Pero el vacío era inmenso. Se refugió en la fe, en la familia y también en el recuerdo. Las entrevistas de esa época muestran a un hombre roto, pero sereno, sin rencor, con el temple que siempre lo caracterizó. El accidente que lo cambió todo. Cuando parecía que Ortega Cano había conseguido rehacer su vida, en 2011 todo cambió. Conducía por una carretera de Sevilla cuando colisionó frontalmente con otro vehículo. El conductor del otro coche, Carlos Parra, falleció. Ortega Cano fue gravemente herido y pasó semanas entre la vida y la muerte. Su recuperación fue milagrosa, pero el drama estaba lejos de acabar. Se le acusó de homicidio imprudente y de conducir bajo los efectos del alcohol. El juicio fue durísimo, tanto por lo judicial como por lo mediático. Ortega Cano lo negó todo, pero finalmente fue condenado a 2 años y medio de prisión. Ingresó en la cárcel de Zuera en 2014. La imagen del torero entrando a prisión dio la vuelta al país. Era la caída del mito. Sin embargo, incluso en prisión, Ortega Cano mantuvo una actitud digna. Cumplió condena con resignación, colaboró con talleres, ayudó a otros internos. En menos de 1 año obtuvo el 3er grado y finalmente quedó en libertad. Aquel capítulo marcó profundamente su vida. Se convirtió en un hombre más reflexivo, más religioso, más introspectivo. Una nueva etapa y nuevos desafíos. En los años posteriores, Ortega Cano intentó rehacer su vida sentimental. Mantuvo una relación con Ana María Aldón, con quien se casó en 2018 y tuvo un hijo, José María. Pero la relación no fue fácil. Ana María, más joven y con carácter propio, entró en el foco mediático por su participación en realities como Supervivientes o Viva la Vida. La exposición pública volvió con fuerza, y los conflictos familiares comenzaron a salir a la luz. La figura de Ortega Cano se convirtió en objeto de debate en los programas del corazón. Las tensiones con su hijo José Fernando, sus diferencias con Ana María, las disputas con Rocío Carrasco y la familia Mohedano, todo era analizado con lupa. A pesar de todo, el torero intentaba mantenerse al margen, fiel a su estilo discreto y contenido. Pero la presión mediática acabó afectando a su matrimonio. En 2022 se separaron. Ana María hizo públicas muchas de sus quejas. Se sentía desatendida, anulada, desplazada por el fantasma de Rocío Jurado. Ortega Cano, por su parte, respondió con silencio. Su imagen quedó tocada, pero nunca se rebajó al escándalo. El torero eterno. A pesar de los años, Ortega Cano sigue siendo un referente del toreo. Es habitual verlo en homenajes, festivales benéficos, entrevistas donde recuerda su carrera con humildad. La nueva generación de toreros lo respeta profundamente. Es un símbolo de una España que ya no existe del todo, la del honor, el arte, la familia y la tradición. Hoy vive una vida más tranquila, centrado en sus hijos y en su finca. A sus más de 70 años, sigue cabalgando a lomos de sus recuerdos. El rostro está marcado por el tiempo, pero los ojos conservan el brillo del hombre que se enfrentaba al toro con la templanza de los grandes. En entrevistas recientes, ha declarado que su mayor deseo es ver a sus hijos felices,
en paz. Reconoce sus errores, pero también defiende sus valores: la honradez, el trabajo, el respeto. No es un hombre perfecto, pero sí un hombre que ha sabido resistir. Ha caído muchas veces, pero siempre se ha levantado. Un legado de luces y sombras. La vida de Ortega Cano es la de un torero clásico, un viudo roto, un padre luchador, un hombre que ha pasado del Olimpo al infierno y ha vuelto a alzarse con dignidad. Su historia está llena de luces y sombras, de grandeza y tragedia, pero también de humanidad. No es fácil vivir expuesto. No es fácil amar a una mujer tan grande como Rocío Jurado. No es fácil soportar la cárcel, la pérdida, el juicio público. Pero Ortega Cano lo ha hecho. Y eso lo convierte en algo más que un torero, lo convierte en un símbolo. En un país donde las figuras vienen y van, donde los ídolos caen y se olvidan, Ortega Cano permanece. Porque su historia, con todos sus matices, nos recuerda algo fundamental, que el valor no solo está en la plaza, sino también en la vida. En 2025, José Ortega Cano, a sus 71 años, sigue siendo una figura destacada en el mundo taurino y en la esfera mediática española. Este año ha estado marcado por su participación en eventos taurinos benéficos y por la atención mediática derivada de declaraciones de su exesposa, Ana María Aldón. El 8 de febrero de 2025, Ortega Cano volvió a vestirse de luces en un festival taurino celebrado en Requena, Valencia, organizado por Vicente Ruiz El Soro y la empresa Torofusión. Este evento tuvo como objetivo recaudar fondos para los damnificados por la dana que afectó a la región en octubre de 2024. Compartió cartel con figuras como Antonio Ferrera, el Fandi y el rejoneador Roberto Armendáriz, entre otros. Además, Ortega Cano participó en la presentación de la temporada taurina 2025 en Castilla-La Mancha, junto a personalidades como el ganadero Victorino Martín, destacando la importancia de visibilizar la cultura de la tauromaquia. Su divorcio de Ana María Aldón, Ortega Cano ha mantenido un perfil más reservado. Sin embargo, ha mostrado orgullo por su hijo menor, José María Ortega Aldón, quien debutó como novillero en 2025. Aunque se mostró emocionado, también confesó que ver a su hijo en el ruedo le resulta un poco duro debido a su experiencia como torero. En el ámbito personal, Ortega Cano ha enfrentado tensiones familiares que han captado la atención mediática. Recientemente, su exesposa, Ana María Aldón, ofreció una entrevista en la que habló abiertamente sobre su relación con el torero, mencionando dificultades personales y familiares durante su matrimonio. Ortega Cano ha optado por mantener el silencio ante estas declaraciones, mostrando una actitud reservada y evitando entrar en polémicas públicas. A pesar de las controversias, Ortega Cano ha sido visto en compañía de su hija, Gloria Camila, mostrando una imagen de unidad familiar. Ambos han mantenido un perfil bajo tras las recientes declaraciones de Ana María Aldón, enfocándose en su bienestar personal y familiar. En resumen, José Ortega Cano continúa activo en el mundo taurino, participando en eventos benéficos y manteniendo su legado en la tauromaquia, mientras maneja con discreción los asuntos personales que han surgido en el ámbito mediático. En el 2025, José Ortega Cano no se rinde. A sus 71 años, el mítico torero vuelve a enfundarse el traje de luces por una causa benéfica, desafiando el tiempo y las polémicas que lo rodean. Mientras su exmujer, Ana María Aldón, lo expone en entrevistas explosivas, el guarda silencio, se refugia en el calor de su hija Gloria Camila y se mantiene firme en su mayor pasión, la tauromaquia. En medio del ruido mediático, Ortega Cano sigue escribiendo su leyenda, mezclando gloria, tragedia y resistencia en una vida que nunca deja de ser noticia. Tras la última y reveladora intervención televisiva de Ana María Aldón, José Ortega Cano ha reaparecido ante los medios de comunicación mostrando una postura clara. Este pasado fin de semana, Ana María Aldón se sentaba en De Viernes,
para responder los ataques de la última entrevista de Gloria Camila. Él me prometía. Siempre esperaba que llegara mi momento, y mi momento cada vez estaba más lejos y yo cada vez más vieja, revelaba Ana María sobre su relación con el torero. Una situación que llevaba a que la diseñadora llegara a tocar fondo teniendo incluso pensamientos autolíticos. No podía más. Toqué fondo de una manera que no era capaz de tomar ninguna decisión. Me quedé 20 días con mi hijo en Costa Ballena porque no era capaz de salir, sentía que todo el mundo me miraba, explicó. Durante un tiempo largo, Ortega Cano ha vivido tranquilo en cuanto polémicas, pero al haber dado entrevista a su hija y su exmujer, todo ha llegado a su fin. La guerra entre Ana María Aldón y Gloria Camila sigue latente, pero el torero ha preferido optar por la salida más cómoda para él. Mientras disfrutaba de una tarde de toros de la tradicional corrida goyesca en el Día de la Comunidad de Madrid, la guerra entre las que fueron por un tiempo las dos mujeres de su vida continuaba. Primera se sentó en el programa Gloria Camila y a continuación Ana María y reveló haberse sentido durante su matrimonio como una prostituta. Exactamente ante el trato por parte de la hija de Ortega Cano. Una situación que fue en su momento peliaguda y que parece que aún continúa, pero el diestro ha preferido apartarse de esta guerra mediática. No puedo decir nada. No quiero decir nada de nadie, eran las palabras del diestro tras salir de la plaza de toros Las Ventas.